Buen día, alumnos. Esta es la cuarta clase para mecánica analítica de ingeniería civil. Hoy vamos a ver las oscilaciones mecánicas. Es decir, hoy vamos a tratar el tema de las vibraciones, un tema muy importante en nuestra carrera de ingeniería civil, ya que las estructuras, dos de las fuerzas horizontales a las que siempre están sometidas son el sismo o el viento, y eso produce oscilaciones, son solicitaciones horizontales, como hemos dicho, es decir que, hay que estudiarlas. No solamente vamos a considerar siempre en las estructuras las solicitaciones verticales, que es lo más común, lo más frecuente, debido al peso y a la gravedad. Entonces, tomemos una partícula P que está girando, ¿no es cierto?, con una trayectoria circular, una circunferencia, con un radio ρ y un ángulo θ. Esa partícula, mientras gira, desarrolla una velocidad angular que es la derivada de θ con respecto al tiempo, o sea, la variación de θ con respecto al tiempo. Mientras esta partícula va girando, su proyección, llamémosle m, va y viene sobre el eje X. Entonces, si nosotros consideramos que el diferencial de θ es igual a omega diferencial de t, integrando, vamos a tener omega t más una cierta constante c. Θ va a ser omega t más una cierta constante c. Si ahora consideramos las condiciones iniciales, es decir, que para t igual a 0, suponemos nosotros que esta partícula parte desde un ángulo menos θ 0, como se puede ver acá. Entonces, para t igual a 0, c va a valer menos θ 0, ¿no es cierto? Entonces, θ me va a quedar como omega t menos θ sub 0. Expresión de nuestro ángulo de giro. Entonces ahora, consideremos las proyecciones X e Y, para lo cual vamos a tener ρ coseno de θ y ρ seno de θ. Es decir, ρ coseno de omega t menos θ sub 0 y ρ seno de omega t menos θ sub 0. Por supuesto que esto está visto en el plano, o sea que si tuviéramos que poner z, sería z igual 0. Con lo cual, tenemos nuestras ecuaciones paramétricas expresadas de esa forma. El tiempo que tarda P en volver a su lugar original se denomina período y lo vamos a llamar con la letra T, período. Si consideramos que cuando P ha dado una vuelta completa, ha recorrido un determinado ángulo que es 2pi, o sea que acá tendríamos θ más 2pi, y eso va a ser igual a omega, el tiempo más el período, menos θ sub 0. O sea, ha dado una vuelta completa, es decir que hay que sumarle al tiempo un periodo t. Entonces, distribuyendo ahora acá, tenemos θ más 2pi
igual a omega t más omega por el periodo menos θ sub 0. Pero resulta que θ es omega t más menos θ sub 0, ¿no es cierto? Más 2pi igual a omega t más omega t menos θ sub 0. Es decir que aquí menos θ sub 0 y menos θ sub 0 se nos van, y omega t se nos van, simplificando, nos queda que 2pi es igual a omega t. Es decir que t es igual a 2pi sobre omega. Expresión del periodo que ya conocemos de la física y que de esta forma lo expresamos. Por supuesto, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, es decir, va a ser igual a omega sobre 2pi. La frecuencia, la cantidad de veces que pasa por el mismo punto. M, que es la proyección de P, se mueve con un movimiento armónico. Es rectilíneo, pero no uniforme. Bueno, de esta forma tenemos las ecuaciones paramétricas. Consideremos ahora solo la del eje X. Vamos a considerar solo de las ecuaciones estas paramétricas, vamos a considerar solo la del eje X. Es decir, que tenemos que X es igual a ρ coseno de omega t menos θ sub 0. ¿Qué pasa si nosotros ahora derivamos esta expresión con respecto al tiempo? O sea, vamos a tener x punto. Derivemos. Va a ser menos omega ρ seno de omega t menos θ sub 0. Como corresponde. ¿Y qué pasa si ahora volvemos a derivar con respecto al tiempo? O sea, tenemos x dos puntos. Derivamos y vamos a tener menos omega cuadrado ρ coseno de omega t menos θ sub 0. Siendo ρ coseno de omega t menos θ sub 0, x. Es decir que x dos puntos va a ser igual a menos omega cuadrado x. O sea que x dos puntos más omega cuadrado x igual a 0 es nuestra ecuación diferencial a resolver. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, como nosotros ya sabemos, de segundo orden, por supuesto. Es homogénea y a coeficientes constantes. Omega cuadrado ya veremos qué es. Por lo pronto, sabiendo que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta, y cuando es menos, aquí es menos, y el coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta, y cuando es menos, acá es más. Recordando estas expresiones básicas de la trigonometría, aplicamos eso a nuestra expresión acá de coseno de la resta de dos ángulos, de manera tal que x podrá ser expresado como ρ por coseno de omega t por coseno de θ sub 0 menos seno
omega t seno de tita sub 0. Entonces nos queda expresado de esta forma, llamando a rho coseno de omega t a rho coseno de tita 0 a y b a rho seno de tita 0, tenemos que nos queda la expresión x igual a coseno de omega t menos b más b seno de omega t. ¿Dónde? Si dibujamos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa se llama rho, en el ángulo inicial tita sub 0, este vendría a ser a y este vendría a ser b. Es decir, rho es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Y tita sub 0 va a ser la arco tangente de b sobre a. Todas cosas que ya conocemos y ya sabemos. Vamos a clasificar ahora las oscilaciones. Para lo cual, vamos a hacer una mínima clasificación de las oscilaciones. Por un lado, vamos a tener oscilaciones libres y por otro lado vamos a tener oscilaciones forzadas. Dentro de las oscilaciones libres pueden ser sin amortiguamiento o con amortiguamiento. Vamos a ver que dentro de las sin amortiguamiento pueden ser lineales o no lineales. Y dentro de las forzadas vamos a tener también dos tipos, donde la solicitación que fuerza a la vibración es una excitación armónica, es decir, está en función de senos y cosenos, o donde la excitación es periódica, pero arbitraria. Nosotros en este curso vamos a ver solamente cuando la excitación es armónica. Entonces, de esta manera más o menos tenemos expresada una breve clasificación de las oscilaciones mecánicas. Para estudiar las oscilaciones vamos a referirnos a un esquema muy básico que es el sistema masa-resorte. Conociendo cómo se comporta este sistema, luego podremos extrapolar nuestros conocimientos hacia sistemas más complicados. Este sistema es unidimensional, es decir, que la vibración es unidimensional. Consideremos una masa. Consideremos primero un resorte de constante K. El resorte está solo y pende de manera vertical. Si nosotros a ese resorte le agregamos una masa M, el resorte se va a ver estirado. Es decir, antes el resorte solo estaba por acá y ahora pasó a estar por acá. Entonces, esa distancia que bajó la llamamos delta S y es de elongación estática. Es decir, si consideramos que ahora está en equilibrio, la masa tiene un peso, masa por gravedad. Y acá se ejerce una tensión que equilibra. Es decir, esto está en equilibrio. Quiere decir que T es igual a P. Es decir que
si desarrollamos esta expresión, K por delta S va a ser igual a M por G. Entonces, si nosotros ahora, de este nivel, tomamos la masa y la desplazamos hacia abajo y la soltamos, esto comienza a oscilar. Es decir que hemos descendido la masa un poquito y la soltamos y va a tender a querer ir a su posición de equilibrio con una fuerza restitutiva que llamaremos T'. Y esto que ha descendido, si nosotros consideramos que el eje vertical, por llamarlo de alguna manera, lo llamamos X, esto va a haber descendido una determinada distancia X. ¿Por qué? Porque hemos considerado el eje vertical X. Es decir que acá, en este nivel, estaba en X igual a 0. Bien. Entonces, T', ahora, siguiendo este mismo esquema, T', como se ha desplazado hacia abajo, T' va a ser igual a K por delta S más ese cierto X que yo he desplazado. Es decir, que si ahora consideramos la sumatoria de fuerzas, considerando el peso M por G y la T', vamos a decir, bueno, como yo lo he tirado hacia abajo, vamos a decir que el peso menos la T' va a ser igual a masa por aceleración. Eso es lo que vamos a desarrollar aquí. Es decir, mg menos k por delta S más x va a ser igual a m por x 2 puntos. Masa por aceleración. Entonces, si distribuimos aquí menos k por delta S menos k por x igual a m, o sea, distribuyendo k aquí, vamos a tener que mg menos k por delta S, nosotros ya sabemos que es lo mismo. Es decir que, simplificando lo que es igual, que es esto, nos va a quedar menos k por x igual a m por x 2 puntos. Es decir que m x 2 puntos más k por x va a ser igual a 0. De esta forma, tenemos que, si dividimos por la masa, nos va a quedar x 2 puntos más k sobre m x igual a 0. Nuevamente, estamos frente a la ecuación diferencial ordinaria que ya habíamos encontrado antes. Y ahora, llamando omega cuadrado a k sobre m, omega cuadrado que es el que habíamos visto antes. Entonces nos queda que x2 puntos más omega cuadrado x es igual a 0. La misma expresión de la EDO, ecuación diferencial ordinaria que habíamos encontrado antes. Es decir que estamos en la misma ecuación de antes. Si nosotros ahora queremos resolver esa ecuación diferencial, bueno, lo primero que hacemos, como nos enseñaron en Análisis Matemático 2, es buscar la ecuación característica. Es decir, vamos a tratar de algebreizar esta ecuación diferencial. La vamos a llevar a algo algebraico. Llamemos alfa cuadrado más omega cuadrado igual a 0 a la ecuación característica. La ecuación característica nos indica que las raíces de esta ecuación polinómica van a ser complejas, van a ser del tipo alfa igual a más menos y omega. Es decir que la solución general de esta ecuación diferencial va a quedar x igual a C1 e a la i omega t más C2
e a la menos i omega t. Y si aplicamos la transformación de Euler, según Euler, esta expresión va a quedar como x igual a C1 coseno de omega t más i seno de omega t más C2 coseno de omega t menos i seno de omega t. Como ustedes ya saben, al resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, porque ya las saben del análisis matemático 2, si ahora distribuimos C1 y C2 en estos paréntesis, vamos a tener una expresión de este tipo. C1 más C2 multiplicado por coseno de omega t más C1 menos C2 multiplicado por i seno de omega t. Hagan ustedes esa operación en su casa, que yo ahora no la hago y la muestro ya directamente cómo queda. De manera tal que si uno a esto lo llama A y esto, incluido I, lo llamo B, me va a quedar que X es igual a A coseno omega t más B seno de omega t. Como ya habíamos demostrado anteriormente, llegando al mismo resultado. Es decir, que se trata de un movimiento armónico. ¿Por qué se le llama armónico? Porque está en función de cosenos y de senos. Entonces, este movimiento armónico va a tener un periodo también que va a ser igual, como ya demostramos antes, 2pi sobre omega. En este caso, omega es la raíz de k sobre m. Entonces, nos queda 2pi, raíz de m sobre k, el periodo t. Si ahora a este mismo radicando lo multiplicamos por g y dividimos por g, vamos a tener que nos va a quedar m por g sobre k por g. Pero ya sabemos que m por g es k por delta s. Es decir que m por g dividido k es delta s. Entonces, el periodo t nos va a quedar 2pi raíz de, si vemos acá, esto es delta S. Entonces nos va a quedar la raíz de delta S sobre G. Por supuesto, de esa forma también podremos tener la frecuencia, que ya sabemos que es omega sobre 2pi. Si ahora nosotros llamamos a A, la llamamos A' coseno de un cierto θ sub 0, y a B lo llamamos A' seno de un cierto θ sub 0, para llevar a las expresiones anteriores, vamos a tener que X va a ser A' coseno de θ 0 por coseno de omega t más A' seno de θ 0 por seno de omega t. Es decir que volvemos nuevamente a la expresión de X igual a A' coseno de omega t menos θ sub 0. Como habíamos obtenido antes, que también refleja que esto es un movimiento armónico, siendo A' la amplitud, θ sub 0 el ángulo de fase inicial, ¿no es cierto? Y a esto se lo llama oscilador armónico simple. Y es el modelo que hemos elegido para poder estudiar las vibraciones mecánicas. Ahora vamos a estudiar las oscilaciones amortiguadas. Presten mucha atención.
Pasamos ahora a estudiar las oscilaciones amortiguadas, para lo cual, al esquema anterior que teníamos, donde había un resorte de constante K con una masa M agregada, le sumamos un pistón viscoso que hace las veces de amortiguador. Ese amortiguador va a generar una fuerza restitutiva que va a colaborar a veces y otras veces va a estar en contra de la oscilación, ¿no es cierto? Nosotros habíamos planteado una cierta X igual a 0, ¿no es cierto? O sea, el sistema en equilibrio, y de ahí nosotros tomamos la masa, la estiramos y la soltábamos, y de esa manera volvía a oscilar. Ahora va a tener esta acción que la vamos a llamar C por X punto. O sea, va a estar en función de la velocidad con la que se mueve el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? C es un coeficiente de amortiguamiento viscoso. C es un coeficiente de amortiguamiento viscoso. O sea, evidentemente hay aceite ahí adentro para que esto sea viscoso o algún líquido viscoso, justamente. Entonces, la expresión que tendremos ahora va a ser masa por aceleración igual al peso menos la fuerza restitutiva del resorte menos la fuerza del amortiguamiento. Es decir, este es el peso, esta es la tensión en el resorte y este término nos indica el amortiguamiento. ¿Qué pasa si yo ahora a esta masa la traigo acá a una distancia X? Entonces la traigo a una distancia X y empieza a oscilar en torno a la posición de equilibrio donde X era igual a 0. Por supuesto que sin haber agregado la masa, acá teníamos la elongación estática, el elongamiento estático, que lo habíamos llamado delta S, como muchos autores en mecánica ya lo llaman. Entonces, como ya sabemos, si nosotros distribuimos K acá, vamos a tener que M por G menos K por delta S se van a anular. De manera tal que nos va a quedar M X dos puntos igual a menos K por X menos C por X punto. Y si dividimos ahora todo esto por la masa y estos dos términos los llevamos al otro miembro, nos va a quedar X dos puntos más K sobre M X más C sobre M X punto igual a 0. Una ecuación diferencial ordinaria a coeficientes constantes, donde, ordenando ahora, vamos a poner X punto a continuación de este término y este lo vamos a dejar para el final, nos va a quedar X dos puntos, C sobre M lo vamos a llamar 2 lambda. Ya van a ver ustedes por qué. Evidentemente los que desarrollaron esta teoría sabían por qué llamarlo 2 lambda a esto. Es por razones técnicas. K sobre M ya lo habíamos llamado nosotros omega cuadrado, o sea que acá nos queda más K sobre M X, omega cuadrado, igual a 0. Tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria expresada de esta forma. Hemos llamado a C sobre M 2 lambda. Y esta es una ecuación diferencial ordinaria, homogénea, de segundo orden a coeficientes constantes, cuya ecuación característica, alfa cuadrado más 2 lambda alfa más omega cuadrado
igual a 0. Es decir que tenemos que la ecuación característica ahora se llama alfa cuadrado, reflejando con este cuadrado el segundo orden, más 2 lambda alfa, más, y acá tenemos el primer orden, más omega cuadrado, orden 0, por eso no figura. Si nosotros obtenemos ahora de esta ecuación característica, que es algebraica, de segundo grado, obtenemos sus raíces, las raíces alfa 1 y alfa 2 van a ser menos lambda más menos raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Es decir que la solución X, que va a ser C1 e a la alfa 1t más C2 e a la alfa 2t, donde C1 y C2 dependen de la elongación y de las velocidades iniciales, entonces ahora vamos a poder expresar la solución. Pero para eso vamos a clasificar, vamos a ver cuando lambda sobre omega, a este cociente lo vamos a llamar gamma, es el factor de amortiguamiento. Gamma, que sería lambda sobre omega. Vamos a tener que ese factor puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. De manera tal que vamos a tener además un coeficiente de amortiguamiento C, el coeficiente de amortiguamiento C, que cuando esto esté crítico lo vamos a llamar C sub C. Va a ser el coeficiente de amortiguamiento C crítico. Es decir, el que es igual a 1, el que divide mayor y menor a 1. Entonces, ese coeficiente C sub C, si nosotros consideramos el radicando lambda cuadrado menos omega cuadrado, cuando este discriminante sea igual a 0, entonces ahí vamos a tener el coeficiente crítico. Es decir, si reemplazamos lambda, quedó definido que 2 lambda es igual a C sobre M, ¿no es cierto? Entonces, C sub C al cuadrado sobre 2m al cuadrado, que sería lambda cuadrado menos omega cuadrado, que ya sabemos que es k sobre m, es igual a 0, reemplazando lambda y reemplazando omega cuadrado, tenemos esta expresión. ¿De dónde? El coeficiente crítico va a ser igual a 2m por raíz de k sobre m. Es decir, que el coeficiente crítico va a ser igual a 2m omega. En este caso, omega, como habíamos llamado al coeficiente crítico 2 lambda por m, en este caso omega es igual a lambda, como ustedes pueden observar. Vamos a tener entonces 3 casos. Cuando gamma es mayor a 1, que lo vamos a llamar amortiguamiento fuerte o gran amortiguamiento, perdón, vamos a llamar a cuando gamma es igual a 1 amortiguamiento crítico y vamos a llamar cuando gamma es menor a 1 amortiguamiento débil o pequeño amortiguamiento. Vamos a ver ahora cada uno de los 3 casos en su desarrollo completo.
Bueno, vamos a ver entonces los tres casos, con gamma mayor a 1, gamma igual a 1 y gamma menor a 1. Con gamma mayor a 1, el amortiguamiento es fuerte. Se llama gran amortiguamiento. Con gamma igual a 1, el amortiguamiento es crítico. Y con gamma menor a 1, el amortiguamiento es débil. O pequeño amortiguamiento, como se lo llama. Vamos a comenzar con el primero. Acuérdense que gamma es el que llamamos factor de amortiguamiento. En cambio, C es el coeficiente de amortiguamiento con el cual habíamos definido la fuerza restitutiva del amortiguamiento en primera instancia al principio de la clase. En este caso, cuando el amortiguamiento es fuerte, C es mayor al C crítico. Acá C es igual al C crítico y acá C es menor al C crítico. Y gamma es nuestro factor de amortiguamiento, como lo hemos definido, que es lambda sobre omega. Vamos a ver el primer caso, el gran amortiguamiento o amortiguamiento fuerte. Tenemos que gamma es mayor a 1, el coeficiente es mayor al coeficiente crítico, por ende, lambda es mayor que omega. Es decir, gamma es mayor a 1. Entonces, las raíces alfa 1 y alfa 2 de la ecuación característica que hemos visto son reales y distintas. Es decir, que la solución x igual a C1 e a la alfa 1t más C2 e a la alfa 2t, alfa 1 y alfa 2 van a ser negativas cuando gamma sea mayor a 1, pero también consideremos la posibilidad que van a ser positivas cuando gamma sea menor a menos 1. Si nosotros consideramos que lambda es mayor que omega, entonces lambda cuadrado es mayor que omega cuadrado, ¿verdad? Es decir que el coeficiente sobre 2m, que es lambda, elevado al cuadrado, va a ser mayor a k sobre m. De manera tal que si despejamos, el coeficiente va a ser mayor a 2m raíz de k sobre m. Despejando C de esta desigualdad, es decir que estamos frente a un movimiento no vibratorio. Esto se ve claramente en un ejemplo. Esas puertas cuyo bracito de amortiguamiento viscoso se les coloca para que vayan volviendo a su posición de equilibrio lentamente, para ralentizar la vuelta de la puerta hacia su posición de cerrada, la puerta va llegando a su posición sin oscilar. Es decir, que va haciendo así, 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 como ustedes ya lo habrán visto en muchas oportunidades en las puertas de ese tipo. El amortiguamiento crítico, cuyo factor de amortiguamiento es igual a 1, el coeficiente es igual al coeficiente crítico y lambda es igual a omega, en ese caso, las raíces alfa 1 y alfa 2 de la ecuación característica son reales e iguales en este caso. Es decir que alfa 1 va a ser igual a alfa 2 igual a menos gamma omega, es decir, menos lambda. Entonces, como lambda es igual a omega, lambda cuadrado es igual a omega cuadrado. Vale decir que
reemplazando lambda y omega, C me va a quedar igual a 2m raíz de k sobre m, igual al coeficiente crítico, en este caso. Entonces, la solución general, ya sabemos que va a quedar x igual a C1 más C2t e a la menos lambda t. Es decir que este movimiento tampoco es vibratorio. Al igual que este que hemos demostrado recién, tampoco es vibratorio. ¿Por qué? Porque es aperiódico. Y fíjense ustedes que si x tiende a 0, x tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Es decir, que si tomamos límite para cuando t tiende a infinito de la expresión del segundo término c sub 2t por e a la menos lambda t, c sub 2t por e a la menos lambda t, es decir, que tomamos límite cuando t tiende a infinito de c sub 2t sobre e a la lambda t, porque e a la menos lambda t es lo mismo que 1 sobre e a la lambda t. Bueno, si derivamos numerador y denominador por L'Hopital, vamos a ver que vamos a tener lo siguiente. C sub 2 lo sacamos fuera, límite para cuando t tiende a infinito, de 1 sobre lambda, la derivada e a la lambda t, lambda e a la lambda t, es decir que si hacemos el límite, esto es igual a 0. Con el sistema los sistemas críticamente amortiguados son de especial interés en ingeniería porque regresan a su posición en el menor tiempo posible. Entonces, regresan a su posición de equilibrio sin oscilar. Por eso son de especial interés en ingeniería. Entonces hemos visto el amortiguamiento fuerte o gran amortiguamiento, el amortiguamiento crítico y ahora vamos a ver el amortiguamiento débil o pequeño amortiguamiento. Hasta ahora, de los tres casos, hemos visto dos donde no hay oscilaciones. Vamos a ver el amortiguamiento débil o pequeño amortiguamiento. A ver si ahora tendremos oscilaciones. Bueno, el amortiguamiento débil es con gamma menor a 1, pero también es con gamma mayor a menos 1. Eso no lo hemos dicho, pero considerémoslo así. El coeficiente es menor al coeficiente crítico. Por ende, lambda es menor que omega. Acá, en este caso, alfa 1 y alfa 2 son raíces de la ecuación característica complejas conjugadas. O sea, hemos visto que en el primer caso las raíces son reales y distintas, en el segundo caso las raíces son reales e iguales, y como no podía ser de otra manera, en este tercer caso las raíces son complejas conjugadas. Como nosotros ya hemos visto la primera parte de la clase, vamos a ver que aquí realmente vamos a estar frente a un movimiento vibratorio. Lo vamos a mostrar. Si llamamos con la letra nu a la expresión omega cuadrado menos lambda cuadrado, entonces alfa nos queda menos lambda más menos y nu. Agregamos una nueva letra griega, nu, y entonces tenemos que la solución x va a ser igual
a C1 e a la menos lambda t e a la i nu t más C2 e a la menos lambda t e a la menos i nu t. De manera tal que si nosotros hacemos la transformación por la igualdad de Euler, vamos a tener que x va a ser igual a, saquemos e a la menos lambda t, factor común, y nos va a quedar C1 coseno de nu t más i seno de nu t más C2 coseno de nu t menos i seno de nu t, con la transformación de Euler. Entonces, agrupando, como hacemos siempre, distribuyendo en este paréntesis, distribuyendo C2 en este otro paréntesis, vamos a tener, y agrupando, nos va a quedar x igual a e a la menos lambda t factor de C1 más C2 coseno de nu t más C1 menos C2 seno de nu t. Entonces, vuelta de nuevo ahora, C1 más C2 lo podemos llamar A' coseno de tita 0 y C1 menos C2 y lo podemos llamar, sería A' seno de un cierto tita 0. Entonces x va a quedar e a la menos lambda t factor de A' coseno de tita 0 coseno de nu t más A' seno de tita 0 seno de nu t. Acá i está incluido en esto. Entonces, sacando factor común A' y volviendo a la suma, al coseno de una suma y de una resta, acá en este caso coseno de una resta, nos va a quedar A' e a la menos lambda t por coseno de nu t menos tita 0. Con lo cual queda evidenciado que esto sí es un movimiento vibratorio. Acá sí estamos en presencia de oscilaciones mecánicas, tal cual como lo hemos visto en la primera parte de la clase. X es real. Para ello, C1 y C2 deben ser complejas conjugadas. Complejas conjugadas. Entonces, aquí estamos en presencia de tres casos o tres subcasos. Dentro del amortiguamiento débil o pequeño amortiguamiento, estamos dentro de ello y dentro de ese tercer caso tenemos tres subcasos. En el primer caso, llamémosle A, gamma es menor a 0 y mayor a menos 1. Gamma, que es menor a 1, en este caso es menor a 0, pero mayor a menos 1, ¿no? Entonces, el amortiguamiento, de una manera casi ridícula, digámoslo así, o como sea, se va amplificando. Tenemos x en función del tiempo. Si gamma está entre 0 y menos 1, quiere decir que lambda está entre 0 y menos omega. El movimiento se denomina divergente y se va amplificando. El segundo caso
es cuando gamma es igual a 0. Es decir, que lambda es igual a 0. En ese caso, el movimiento, si expresamos x en función del tiempo, el movimiento es crítico. Se denomina entretenido. Es decir que, en este caso, se da que A' coseno de nu t, esto se hace igual a 1, porque t igual a 0. Perdón, no t igual a 0, lambda igual a 0. Lambda es t igual a 0. Es decir que, en este caso, B, nos queda que x es igual a A' coseno de nu t menos θ sub 0. Esta expresión e a la menos lambda t se hace igual a 1. Ese es el caso entretenido. Y por último, C, el caso C es realmente el caso amortiguado, que es el verdadero caso vibratorio, donde a lo largo del tiempo se va depreciando la oscilación, la amplitud se va haciendo más pequeña y es el que vamos a desarrollar ahora. En el tercer subcaso, estamos en presencia de que el movimiento es oscilatorio amortiguado. Es un movimiento oscilatorio amortiguado que a lo largo del tiempo va decreciendo de manera tal que ya vamos a demostrar la ley con que va decreciendo. Es decir, gamma es menor a 1 pero mayor a 0. Por ende, lambda es menor que omega pero mayor a 0. Lambda es positivo. La amplitud desciende con el tiempo, limitada por dos curvas. Estas curvas que limitan cómo decrece la amplitud tienen una expresión x igual a más menos a' e a la menos lambda t. Sabemos que el periodo va a estar dado entre dos picos. Es decir, que este periodo lo llamamos t. El periodo t, en este caso, t es igual a 2pi sobre nu, ¿verdad? Es decir, que t es igual a 2pi sobre la raíz de omega cuadrado menos lambda cuadrado. Si dividimos por omega cuadrado, t nos va a quedar igual a 2pi sobre omega raíz de 1 menos lambda sobre omega, que es gamma, al cuadrado. Nos quedamos con esta expresión del periodo, que es la que luego nos va a hacer falta. Entonces, fíjense, acá vamos a tener una amplitud para un tiempo t sub 1 y otra amplitud para un tiempo t sub 2. Esta amplitud va a estar dada en x igual a 1 como ordenada y esta x sub 2. x1 y x2. x1, si nos fijamos, va a ser igual a A' e a la menos lambda t 1 coseno de nu t sub 1 menos θ sub 0. Eso es para t igual a t sub 1. Para t igual a t sub 1. Ahora, para t igual a t sub 2, vamos a tener x sub 2, ¿no es cierto?
que va a estar expresado de la siguiente forma. A' e a la menos lambda t sub 2 coseno de nu t sub 2 menos θ sub 0. Es decir, la expresión para t sub 2. Pero cuando t igual a t sub 2, si t igual a t sub 2, t sub 2 es t sub 1 más el periodo t. Entonces, reemplazando, si hacemos ahora a' e a la menos lambda t sub 2 coseno de nu por t1 más t menos θ 0 e a la menos lambda 2t, t2, coseno de nu por, y acá, en lugar de t2 ponemos t1 más t, y luego distribuimos, vamos a ver que nu por t, nu por el periodo t, nos va a dar 2pi. Entonces, el coseno de 2pi ya sabemos que va a ser nulo. Entonces, x sub 2 nos va a quedar a' e a la menos lambda t sub 2 coseno de nu por t sub 1 menos θ sub 0. x2 a' e a la menos lambda t sub 2 coseno de nu por t1 menos θ sub 0. Es decir, que si ahora tomamos la expresión de x2 y la expresión de x1 y hacemos x1 sobre x sub 2, vamos a tener, reemplazando, ponemos a' e a la menos lambda t sub 1 coseno de nu por t sub 1 menos θ sub 0, eso es x1, y ponemos x2 a' e a la menos lambda t sub 2 coseno de nu por t sub 1 menos θ sub 0, vemos que en este caso se anula, ¿qué se anula? A'. Y se anulan los cosenos, porque son iguales. Entonces x1 sobre x2 nos va a quedar igual a e a la menos lambda t1 sobre e a la menos lambda t2. Es decir, como esto es negativo, pasa dividiendo en el denominador, de manera tal, y como esto es negativo, pasa al numerador, es decir, que esto nos va a quedar e a la lambda t1 sobre t2, o sea, t2 menos t sub 1, operando algebraicamente. Es decir, t2 menos t1 es igual al periodo t. Entonces, x1 sobre x2 nos va a quedar igual a e a la lambda t. Es decir que el logaritmo de x1 sobre x2 va a ser igual a lambda por el periodo t. Es decir, que este decremento que vemos acá y esta otra curva de acá se las denomina decremento logarítmico. Es un decremento logarítmico, es una medida directa del factor de amortiguamiento gamma. Una medida directa del factor de amortiguamiento gamma. ¿Por qué? Porque si hacemos, fíjense ustedes, lambda por t, lambda por el periodo t, es decir, lambda por 2pi sobre omega raíz de 1 menos gamma al cuadrado, es decir, lo que habíamos obtenido antes, acá, con el periodo 2pi sobre omega raíz de 1 menos gamma cuadrado por lambda, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que lambda sobre omega, ¿qué es? Gamma, entonces nos queda que lambda
por el periodo t es igual a gamma sobre, perdón, 2pi, acá está 2pi, pongamos 2pi por gamma sobre la raíz de 1 menos gamma al cuadrado. Reemplazando lambda sobre omega por gamma. Entonces, si ahora desarrollamos esta expresión, es decir, la elevamos al cuadrado en ambos miembros y operamos, vamos a llegar, no lo hago aquí para hacerlo muy extenso, para no hacerlo muy extenso, a que gamma es igual a lambda t sobre la raíz de 4pi cuadrado más lambda t al cuadrado. Y en este caso, en este tercer subcaso, donde gamma es menor a 1, donde el movimiento realmente es oscilatorio amortiguado, ponemos como ejemplo la puerta vaivén, es decir, una verdadera oscilación. Vamos a pasar ahora a desarrollar brevemente las oscilaciones forzadas. Vamos a ver ahora las oscilaciones forzadas, con lo cual, para que nosotros digamos que han sido forzadas y no son libres como las que hemos visto hasta ahora, vamos a tener una fuerza F, que es la que fuerza, una fuerza que la vamos a suponer en función del tiempo, que es la que fuerza, una fuerza periódica, que es la que obliga al movimiento a oscilar, que la vamos a llamar Q sub 0 coseno de una cierta omega, que la ponemos con mayúscula, omega t. La ponemos con mayúscula omega para diferenciarla de la oscilación natural de nuestra estructura. Entonces, la fuerza esta, una fuerza periódica, ¿por qué es periódica? Porque está en función de senos y cosenos, en este caso de coseno, es la que obliga al movimiento a oscilar. Entonces, la expresión de la ecuación diferencial ahora, nuestro modelo matemático va a ser el peso de la masa menos la tensión, ¿no es cierto?, en la cuerda, menos el amortiguamiento viscoso, más Q sub 0 coseno de omega t. Esta es la expresión del equilibrio de fuerzas, fuerza igual a masa por aceleración. Si nosotros ahora simplificamos las cosas acá y pasamos todo al primer miembro, nos va a quedar, y dividimos por la masa, por cierto, nos va a quedar lo siguiente: x2 puntos más c sobre mx puntos más k sobre m x igual, y ahora q sub 0 sobre m coseno de omega t. Volviendo a llamar a esto 2 lambda, a esto omega cuadrado, llamando ahora a esto q sub 0 minúscula, entonces nos queda la siguiente ecuación diferencial: x2 puntos más 2 lambda x punto más omega cuadrado x igual a q sub 0 coseno de omega t, y esta ecuación diferencial ordinaria deja de ser homogénea, ahora tiene un segundo miembro que es distinto de 0, no es una ecuación diferencial ordinaria homogénea, es a coeficientes constantes y es de segundo orden. Es decir, que la solución general ahora va a ser la solución de una homogénea asociada más la solución particular, como son las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias que no son homogéneas.
La solución de la homogénea asociada va a ser un movimiento transitorio, es decir, que tiende a cero al aumentar el tiempo t. En cambio, la solución particular va a ser un movimiento permanente. Se propone, ustedes saben que para la solución particular uno tiene que proponer la siguiente solución particular. Vamos a escribir acá arriba. X sub p igual a coseno omega t más b seno omega t. Ustedes saben que cuando tenemos un segundo miembro donde hay seno y coseno, uno tiene que proponer una expresión completa con senos y cosenos. Entonces, derivando, vamos a tener menos omega a seno omega t más omega b coseno omega t, y si derivamos una vez más x dos puntos p, vamos a tener menos omega cuadrado a coseno omega t menos omega cuadrado b seno omega t. Es decir que sustituyendo ahora esta expresión en la EDO que hemos obtenido, si uno sustituye x2 puntos, x punto y x, nos va a quedar una solución particular con algunas cosas acá multiplicadas por coseno de omega t más otra serie de cosas multiplicadas por seno omega t. No las escribo para hacer más fácil el desarrollo aquí. Es decir que se puede expresar esto también haciendo llamando a una c por coseno de phi y b a una cierta c por seno de phi, ya que sabemos que es un movimiento vibratorio. Y entonces c va a ser la amplitud, que va a ser igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado. Todo este desarrollo no lo hago porque ya lo hemos hecho varias veces, inclusive en esta misma clase. Y phi, que es la fase, phi va a ser igual a arco tangente, ya sabemos, de b sobre a. Entonces, tenemos esto expresado. Si nosotros reemplazamos, la solución particular nos va a quedar q sub 0 sobre omega cuadrado, todo sobre una raíz de 1 menos omega sobre omega cuadrado más todo eso al cuadrado más 4 gamma cuadrado omega cuadrado sobre omega cuadrado. 1 menos omega sobre omega al cuadrado, todo eso al cuadrado, más 4 gamma cuadrado omega cuadrado sobre omega cuadrado, por coseno de omega t menos phi. Este desarrollo no lo he hecho porque figura en todos los libros, incluido el mío. Entonces, las oscilaciones forzadas estacionarias tienen el mismo periodo que el de la fuerza perturbadora, aunque las oscilaciones difieran en una fase phi, pero tienen el mismo periodo. Esto nos lleva a un concepto muy importante y muy grave en ingeniería, que es la resonancia mecánica. La resonancia mecánica es algo muy grave porque si analizamos el numerador q sub 0 sobre omega cuadrado, si analizamos q sub 0 sobre omega cuadrado, reemplazando omega cuadrado por k sobre m, nos va a quedar m q sub 0 sobre k. Es decir que nos va a quedar q sub 0 sobre k, como hemos visto, ya que q sub 0, ¿no es cierto?, es q sub 0 sobre m.
Este es el efecto estático de la fuerza perturbadora. A todo el resto, 1 sobre esta raíz, lo llamaremos beta, letra griega que todavía no habíamos usado. Beta, que es igual a 1 sobre toda esta raíz, es el denominado factor de amplificación. Es con lo que se amplía justamente la amplitud. Entonces, C, la amplitud, va a quedar igual a Q sub 0 sobre M, que era el numerador sobre K, que era este numerador, y todo el resto, beta, por beta. Hemos expresado la amplitud ahora de una manera mucho más simplificada. Y beta será máximo cuando el subradical sea mínimo. Este subradical, que está en el denominador, que es este, cuando este sea mínimo. Para lo cual, bueno, hay que derivar, buscar el mínimo. Derivando, no lo hago aquí ahora, derivando nos va a quedar que omega sobre omega puede ser igual a 0, o que omega sobre omega puede ser igual a raíz de 1 menos 2 gamma cuadrada. Entonces, insisto, derivando este subradical con respecto al tiempo, con respecto a omega sobre omega, a esta variable, derivando con respecto a esta variable omega sobre omega, vamos a encontrar el mínimo, que puede ser 0 o puede ser raíz de 1 menos gamma cuadrada. Si es 0, en ese caso beta es igual a 1. Beta es igual a 1 para todo gamma. Pero si estamos en el segundo caso, raíz de 1 menos 2 gamma cuadrado, en ese caso vamos a tener un valor de beta, que es igual a 1 sobre 2 gamma raíz de 1 menos gamma cuadrado. Es el valor máximo, este es el valor máximo del factor de amplificación beta. Es el valor máximo del factor de amplificación beta. Es decir, que ahí cuando ocurre el fenómeno de resonancia mecánica. Cuando el factor de amortiguamiento gamma es pequeño, el factor beta y la amplitud C toman valores muy grandes. Al tomar valores muy grandes, quiere decir que gamma impuesto sobre gamma natural entran en fase. Y al entrar en fase, se produce la resonancia mecánica y se puede producir el colapso de la estructura. Para eso, busquen en Google el puente de Tacoma Bridge, en Estados Unidos, y vean cómo colapsó por entrar en resonancia mecánica. Aparecen gráficos que ilustran esto de la resonancia mecánica, pero lo vamos a dejar para verlos en los libros. Bueno, fin de la clase.